¿Qué tal, familia Visión y Libertad? ¿Cómo están? Pues quiero compartir con ustedes el capítulo número 10 del estudio que estamos llevando de Juan, que lleva por nombre Jesús, la fuente inagotable de gracia. Y para poder ilustrar un poquito este texto o este título, vamos a ir a Juan, capítulo 1, del 15 al 17. Dice así: Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es quien yo decía, el que viene después de mí,
es antes de mí porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto, familia Unción y Libertad? Que hablamos de la palabra gracia, como dice nuestro título, Jesús, la fuente inagotable de gracia. Jesucristo es el único y verdadera fuente de gracia que Dios nos dio a los seres humanos. ¿Qué quiere decir la palabra gracia, familia Unción y Libertad? ¿Qué quiere decir la palabra gracia? ¿Qué significa? Como bien comentamos, la palabra gracia significa un favor inmerecido de Dios para nuestras vidas. ¿Qué significa ese favor inmerecido? Que tú y yo no merecíamos lo que Dios hizo por nosotros. ¿Qué hizo Dios por nosotros? Simplemente mandó a su Hijo unigénito para que muriera en la cruz por ti y por mí, como dice Juan 3:16. ¿Verdad? Mandó a su único Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Por eso es que Jesucristo es la fuente inagotable de gracia. Es un favor inmerecido que tú y yo no deberíamos tener en estos momentos ni nunca, ¿no? Entonces es importante. Así que este estudio se deriva en 3 puntos. El número 1, un regalo inmerecido. Como platicamos ahorita, es un regalo inmerecido. Yo te hago una pregunta. Es como si tú vas caminando por la calle, te encuentras una cobra. ¿Qué es lo primero que se te viene a tu mente si te encuentras esa cobra, esa serpiente? Y la mato, ¿verdad? Inmediatamente no la piensas 2 veces y la matas, ¿verdad? ¿Pero qué? Puedes matar a esa cobra, ese animal, ¿verdad? Eso ilustra o nos da a nosotros como ejemplo que de igual manera que Dios puede haber pensado lo mismo de nosotros, de la humanidad, que podía habernos matado por nuestra maldad, porque estamos hablando que esa cobra, que es una de las serpientes más venenosas, o sea, podíamos matarla y terminar con ella de una vez por todas con ese problema. Lo mismo pudo haber hecho Dios con nosotros desde la creación de Adán y de Eva. Pudo haber terminado con nosotros. Y Él, aún así, siendo nosotros malos, Él no quiso hacerlo. Por eso es un regalo inmerecido que nos dio a ti y a mí, esa gracia y ese regalo que nos dio por medio de Jesucristo, que mandó a su Hijo único para que muriera en la cruz por ti y por mí. Entonces, tú y yo deberíamos de haber estado muertos, deberíamos de haber pagado por todos los pecados y todo lo que como humanidad hacemos, ¿no? Entonces, pero por medio de la gracia de Dios, inmerecida, ese regalo, Dios nos ha salvado por medio de su Hijo Jesucristo. Y como comenta aquí uno de los versículos, dice: ¿en quién está escondida todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento? O sea, en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahí es donde encontramos tú y yo todo, ¿no? Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto se llama: después de la plenitud tomamos todo. Después de la plenitud tomamos todo. ¿Qué significa esto? Después de la plenitud tomamos todo. Que Jesucristo viene a traer plenitud a nuestra vida. Es el único que trae plenitud. ¿Y qué significa plenitud? Significa una llenura total. Significa una suma total o llenura total. O sea, Jesús es el único que puede traer plenitud a nuestra vida. El ser humano siempre nos estamos buscando la felicidad. El ser humano siempre estamos buscando llenar nuestros vacíos, llenar nuestros anhelos, llenar nuestros sueños, nuestras necesidades. El ser humano siempre estamos en esa búsqueda. Si nos damos cuenta y vemos a nuestro alrededor, siempre estamos en esa búsqueda de llenar esos anhelos o esos vacíos que tenemos como seres humanos. Pues déjame decirte que Jesús es la plenitud de todo eso. Es el único que va a traer plenitud a nuestras vidas y va a traer una felicidad completa a nuestras vidas, ¿no? También podemos checar que viene aquí en Colosenses 2 del 9 al 10, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Jesucristo habita toda la plenitud de la deidad. O sea, que es de la deidad de Dios, de lo espiritual, de lo eterno, de lo majestuoso. En Él habita toda la plenitud de la deidad, en Jesucristo. Y vosotros estáis completos en Él. Tú y yo solamente estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Imagínate. Jesús es la cabeza de todo potestad, de todo principado y toda potestad.
Entonces, en Él se encuentra toda plenitud, en Jesucristo, ¿no? Entonces, ahí podemos checarlo en ese punto número 3, la plenitud que nos da por medio de Jesús. Y si nos damos cuenta y podemos ver, Dios dio a través de Moisés la ley, pero la ley era imposible de cumplirse y la ley simplemente traía muerte. Pero por medio de Jesucristo Dios vino a traernos vida y vino a quitar la ley para darnos a ti y a mi vida. Porque si tú y yo cumplimos toda la ley, aún no pudiéramos cumplir la ley. Y eso significa muerte. Pero Jesús vino a cumplir la ley y vino a traernos vida a través de eso. A través de morir en la cruz por ti y por mí para darnos esa plenitud completa. El punto número 3, la magnitud de la bendición. La magnitud de la bendición. ¿Qué significa esto? Gracia sobre gracia. Como decía aquí en nuestro versículo, Él vino a traer toda plenitud y vino a darnos gracia sobre gracia. ¿Qué significa? Es como los que han ido al mar y los que no han ido, cuando vayan para que lo puedan ver. Es como una ola. Si nos dan cuenta, cuando estamos en el mar, viene una ola y después de esa ola sobreviene otra ola más grande. Y de ahí sobreviene otra ola. Entonces eso significa gracia sobre gracia. Que si vamos a eso es favor sobre favor. Porque ahorita que veíamos la palabra gracia es un favor inmerecido de Dios. Entonces significa favor sobre favor. ¿Qué nos dice en este punto número 3? La magnitud de la bendición. Que Dios siempre nos da a nuestra vida favor sobre favor. Una vez que nosotros nos sentimos que nos está faltando algo, que nos sentimos vacíos, que nos sentimos tristes, viene un favor de Dios y viene otro favor más grande. Entonces viene gracia sobre gracia, favor sobre favor de Dios en nuestras vidas, ¿no? Algo bien interesante. Entonces, y yo les hago una pregunta, ¿no? ¿Debería el creyente sentirse agradecido por recibir tantas cosas que no pagamos? Nosotros los creyentes deberíamos de sentirnos agradecidos por recibir tantas cosas que no pagamos. Si te das cuenta, tú y yo no pagamos el precio de la cruz. Tú y yo somos los que deberíamos de haber estado crucificados y haber sido azotados y haber sido lacerados, pero tú y yo no pagamos ese precio. Entonces nosotros no pagamos nada por esto. Es un regalo inmerecido que Dios nos dio, que es la gracia sobre gracia. Y como dice Pablo, la suprema abundante gracia de Dios. Imagínate, la suprema abundante gracia de Dios. ¿Qué expresión nos dice Pablo en esto, no? ¿Cuál es la suprema abundante gracia de Dios? O sea, que es toda la plenitud, que estamos hablando que tú y yo no merecíamos nada, pero es por medio de Jesús, es por medio de su sangre, es por medio del sacrificio que nosotros podemos recibir todo. O sea, por medio de Él podemos recibir gracia sobre gracia, todo lo merecido. Y como decía Jesús, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia en cualquier problema que nos encontremos, en cualquier problema ahora por la pandemia, en cualquier enfermedad, en cualquier dolor de COVID, en cualquier situación, en escasez. ¿Qué decía Jesús? Bástate de mi gracia. ¿No creen que solamente la gracia, el amor, el sacrificio de Jesús nos basta? Como dice ahí, bástate de mi gracia. Entonces yo los invito a que tengamos ese corazón agradecido como creyentes. Si ya creemos y ya recibimos a Jesucristo, que demos ese corazón de gratitud por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque en Él lo tenemos todo, en Él lo tenemos todo, gracia sobre gracia, como dijo Pablo, la sobreabundante gracia de Dios, con esa tenemos todo, con esa tenemos todo, simplemente falta tomarla, reconocerla y en cualquier necesidad declararla y recordar esa promesa y recordar el sacrificio tan grande que se hizo en la cruz para que tú y yo estemos plenos. Dios nos dio esa plenitud, imagínate, Dios nos dio esa plenitud a través de su Hijo amado, de lo más valioso que tiene, que Dios tenía, que era su Hijo. Si tú eres padre me vas a comprender que lo más valioso que un padre puede tener son sus hijos. Imagínate darlo a beneficio o darlo para salvar a la humanidad de una humanidad ingrata que no merecía nada. O sea, Él dio lo más preciado que tenía para que tú y yo tengamos esa plenitud y tengamos favor sobre favor de Dios en
todas las cosas, porque en Él está toda la bendición espiritual y toda la bendición material. En Él se encuentra todo y ahí está la plenitud. Yo quiero terminar con Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, acerquémonos a los pies de Cristo, acerquémonos al trono de Dios para alcanzar misericordia en todo momento y hallar gracia para el oportuno socorro. Hoy en día necesitamos gracia para el oportuno socorro por todo lo que estamos viviendo como humanidad, como pandemias, como desastres naturales. Necesitamos reconocer a nuestro Señor, a Jesucristo, como nuestro único Señor y Salvador, y Él nos dará esa plenitud que nos va a llenar y nos va a saciar de toda necesidad que tengamos, tanto espiritual como material. Bendiciones.